El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos sobre el tema de las conspiraciones contra el pueblo de Dios y seguimos hablando de los mercenarios. Nos estamos basando nos estamos basando en el capítulo 1, verso 18 de la carta a los romanos, que dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 1, verso 18 dice de la siguiente manera: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El Señor nos bendiga a través de su palabra y unte colirio en nuestros ojos. Mi hermano, les decía en la meditación anterior que todos los hombres tienen responsabilidad delante de Dios, todos los seres humanos, todos. Miren, hermano, y si usted va más allá, todo el planeta y el universo cumple una función delante de Dios. Usted lo ve en Génesis, cuando Dios creó el sol, la luna y las estrellas, les dio términos. Y el propósito del sol, la luna y las estrellas no solamente eran para alumbrar, sino para servir de guías para estaciones, años. ¡Wow! Terrible. El Señor es todo sabio, mi hermano. Y asimismo los animales tienen su función en el ecosistema, los árboles, toda la naturaleza, y el ser humano es responsable de todo. O sea, es absurdo escuchar a alguien, ni siquiera conversar con una persona que si Dios existe, ¿por qué pasan tantas cosas? Las cosas pasan por culpa del ser humano, por la desobediencia del ser humano, por la estupidez que ha decidido seguir el ser humano para llamar a la destrucción, porque Dios nos manda a abortar. Los científicos están preocupados y los estadistas porque ha descendido la natalidad, ha descendido. O sea, no están naciendo niños como normalmente debían nacer, y están asombrados, hasta hipócritas son, no están aprobando el aborto. Las mujeres no están abortando, las mujeres no se están comportando como el faraón de Egipto, que si es varón lo abortan, porque, o sea, y piensan que son como la familia de la Mujer Maravilla, las amazonas, que van a nacer de una mata y van a poseer una isla y nunca van a envejecer y nunca van a morir. La gente es como boba a veces, pero esos son los pensamientos que están reinando en el ser humano. Ahora, los que promueven el aborto, uno cree que el feminismo está compuesto por mujeres, o sea, mujeres normales, mujeres que la naturaleza hace que nazcan como mujeres, pero el feminismo está compuesto por homosexuales, transexuales, por hombres que odian ser hombres y se creen mujer, y a veces hasta superior a las mujeres se creen. Por ahí yo les he contado, vi un jovencito transexual, transformista, que quería golpear a una mujer. Entonces, ¿qué ley se le va a aplicar a ese tipo que es un hombre que puede más que una mujer, pero que se cree mujer y que sale a marchar a favor del aborto para que las mujeres de verdad asesinen a sus hijos y para que los doctores que juran defender y salvar vidas asesinen niños? Bueno, eso es lo que está pasando hoy en día. Eso es en el mundo en que estamos viviendo, donde el ser humano cada día más sigue evolucionando hacia la estupidez mayor que acaba con las civilizaciones, la autodestrucción. Mi hermano, la gente todavía cree que los Vengadores son reales y que Obi-Wan Kenobi y el maestro Yoda y Darth Vader existen en la vida real. Hasta hacen convenciones y todo, y promueven el canon de la guerra de las galaxias y cómo se forman los Jedi. Esa es la
esa es la humanidad en que estamos viviendo. Esa es la situación que estamos viviendo hoy en día. Por ahí vi un tipo en Inglaterra que le aprobaron en el documento que es un cyborg porque se clavó una antena aquí en la cabeza, en la médula espinal con un chip, y la antena le sale así y tiene una cámara en el chip, y ahora es el primer cyborg documentado de la historia, hasta el día que le dé gripe y que le dé diarrea y se dé cuenta que su vida no vale nada. Pero eso es la condición del ser humano. Es más, Pablo dice en el capítulo 6 de la carta a los romanos: ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. La ira de Dios se revela desde el cielo. No se haga esa pregunta tonta, estúpida, de por qué suceden cosas malas. Porque Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Dios tiene sus manos extendidas, pero como al ser humano le gusta hacer y decir lo que le da la gana e inventarse un cuento en su mente y creerse que las frases célebres que dice por el Facebook y los pensamientos según ellos, súper filosóficos que dicen por las redes sociales son la gran cosa, la ira de Dios está sobre toda la humanidad, porque los hombres han pervertido el derecho, han detenido la verdad. La verdad es que un hombre y una mujer, cuando tienen relaciones sexuales en el matrimonio, son bendecidos por Dios y cuyo fruto es tener un hijo, familia, no importa la cantidad, porque mi mamá tuvo 9 hijos y no se provocó el aborto ni se quejó de la vida, siempre trabajó para nosotros. Buenos padres tuve yo, y yo creo que muchos de los que me están escuchando tuvieron buenos padres que nos daban esas palizas, mi hermano, y que hoy en día ahora no se le puede pegar a un jovencito, no se le puede castigar, porque muchas veces denuncian a los padres, y esta es la sociedad que estamos viviendo, en la que estamos mirando que consumir droga a las 6 de la mañana antes de entrar a clase es normal, y las muchachitas se prostituyen, etcétera y etcétera, porque no hay castigo. Y la Biblia dice en Eclesiastés que si no se ejecuta castigo sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres se corrompe. La ira de Dios está sobre toda la tierra, sobre toda impiedad y toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y ahí surgen los mercenarios. Estábamos hablando de los reporteros, de los noticieros, de los canales de televisión que propagan noticias que muchas veces son falsas y los hacen con un propósito. El propósito del reportero: ganar más dinero, ganar prestigio. El propósito de los canales de televisión es servirle a ciertos intereses que le proporcionan. Todo es por el dinero, mi hermano, hasta las guerras, todo es por el dinero. Todo es por el dinero. Entonces, en la enseñanza pasada sí no fui muy homilético ni nada de eso, porque es un mensaje, aunque es un estudio, es un mensaje de advertencia. Y aquí en la Biblia encontramos muchos mercenarios. En Isaías 38, 39, el Rabsacé que fue a sembrar el terror a los hijos de Israel para que vivieran en miedo. Tenemos a un Balaam que estaba dispuesto a maldecir al pueblo de Dios por dinero. Tenemos al mismo Judas que dijo: ¿cuánto me queréis dar? Y yo les entrego al Mesías, a Jesús, y yo se los entrego, y lo vendió por 30 piezas de plata. Tenemos en el libro de los Hechos a 2 magos que se hacían pasar por falsos profetas para poderle sacar ganancia en nombre de Dios.
poderle quitar dinero a otras personas. Hay muchas clases de mercenarios. Y bueno, mire, si alguno se ofende con este mensaje, le quiero decir es que si se ofende porque usted está haciendo eso, pero los mensajes, cuando uno dice la verdad le duele al que le cae, mi hermano. Algunos se arrepienten, otros se molestan y le desean la muerte al que dice la verdad. ¿Cuántos periodistas no les dije yo que murieron en Venezuela, en Colombia y en otros países porque sencillamente no vendieron la verdad de los acontecimientos? Se dedicaron a decir la verdad y hasta de forma sátira. Yo he visto, vi un reportero colombiano que lo asesinaron, que limpiaba zapatos a sus invitados y de forma sátira le decía la verdad a los políticos de Colombia. Igual sucedió en Venezuela. Desaparecieron a personas porque estaban dispuestas a no vender la verdad, no se dejaron sobornar. Pero el periodismo de hoy en día, del 2020, dan ganas de vomitar, da fatiga. Cuando uno ve a un reportero decir cosas por televisión que no está sucediendo afuera, uno sabe que es un mercenario, que es un irresponsable, que no le importa si le siembra el terror a los ciudadanos. Entonces no es un ataque contra el periodismo en el sentido de decir que todos los periodistas son malos, pero es que a los periodistas buenos que quieren decir la verdad les hacen la guerra. Han tenido que abrir su propio canal en YouTube y en las redes sociales, pero no tienen la misma fuerza como trabajar por una televisión o por una radio de señal abierta. Les cierran las puertas. ¿Por qué? Porque no les conviene que esa persona que sí está haciendo su trabajo saque muchas verdades a la luz. ¿Sabe por qué han descubierto casos de políticos corruptos, de archimillonarios como en que se descubrió que era un abusador sexual, un archimillonario estadounidense y su compañera hasta promovían la prostitución infantil, que los Clinton están involucrados en esa situación? ¿Por qué? Porque hubo gente que empezó a decir la verdad, y no se dejó amedrentar, y las mujeres comenzaron a hablar y no se dejaron amedrentar, y eso llegó y se formó un escándalo hasta que ya los mercenarios que defendían a este señor tuvieron que doblegar y dejarlo abandonado porque ya no iban a tener la fuente de ganancia, y el tipo terminó suicidándose. Pero ¿a cuántas personas dañó? ¿A cuántas mujeres dañó? ¿A cuántas personas? Mire, también sentenciaron a 23 años a un productor de Hollywood, de televisión y cine. Lo sentenciaron a 23 años, Weinstein, de apellido Weinstein, que las mujeres querían tener un papel en la televisión de actuación. Entonces él les tomaba la mano, según testimonios que escuché de mujeres, así de por encimita, les tomaba la mano y se la bajaba al pantalón de él, mi hermano, y abusaba de ellas sexualmente, pero ellas cedían porque querían ser famosas. O sea, el hombre de una u otra forma lo acusan de violación, pero muchas mujeres permitieron eso. Lo que él hizo está mal, pero usted, mujer, no puede perder su dignidad, usted no puede venderse por querer alcanzar fama. Estas mujeres fueron abusadas sexualmente porque el hombre le dijo: si te acuestas conmigo, te doy el papel en la televisión o en la película que tanto anhelas, y ellas se dieron a eso. Ahora son las víctimas, pero uno tiene que ponerse a pensar también. Entonces el hombre lo sentenciaron a 23 años de cárcel. Lo alcanzó el pecado, mi hermano, porque de una u otra forma
La paga del pecado es la muerte. Yo no juzgo a estas mujeres ni las condeno, pero una mujer con dignidad no hubiese pasado por esa mala situación. Una mujer que es recatada no vende su alma al diablo por ser famosa. Y tantos escándalos de Hollywood, del cine, de la televisión, en todos los países, es por el amor a la fama y al dinero. Había un actor que se llama John Spencer, hermano, lo demandaron por acoso sexual. ¿Sabes quiénes? Puros hombres, puros actores varones, porque este tipo de actor llamado John Spencer, que hizo muchas películas famosas y todavía las hace, acosaba sexualmente a sus compañeros de trabajo varones. Mire todo el Sodoma y Gomorra, mi hermano, la ira de Dios se revela desde el cielo. No se esté preguntando que por qué pasan cosas malas. ¿Usted cree que Dios no se va a cobrar lo que no va a proceder contra los países que han aprobado el aborto y han aprobado el matrimonio homosexual? En estos días en Argentina estaban haciendo alarde de que ya van 10 años de que hombres con hombres se pueden casar y mujer con mujer se pueden casar, y después se están preguntando que por qué Dios permite cosas malas. El mundo es corrupto. Y la iglesia, lamentablemente, la iglesia en general camina al paso del mundo, camina al paso de los políticos, camina al paso de los mismos noticieros. ¿No vio cómo en Estados Unidos a un pastor evangélico, a un hombre de Dios, un hombre de fe, lo están persiguiendo los medios de comunicación? Porque él no cerró su iglesia y se apoderó de las leyes, de las enmiendas estadounidenses que lo defienden y lo llaman de todo y lo persiguen y todo, pero el hombre no tiene casos de coronavirus ni muerto, porque cuando un hombre de Dios se mueve en fe, Jesucristo no se va a retractar, Jesucristo lo va a respaldar, porque Pedro caminó por el mar de Galilea y cuando se hundió, el mismo Cristo lo levantó y lo metió a la barca y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero lo levantó, no dejó que se ahogara en el mar de Galilea, ni se puso bravo con él, solamente le dijo: te faltó más fe, muchacho. No debiste de dudar, tenías que venirme, pero me dijiste que te dejara caminar por el mar, yo te dije que caminaras. Entonces, ¿qué está pasando? La iglesia camina, hay iglesias que abrieron en Puerto Rico, de distintas organizaciones, predicadores, predicando y enseñando con tapabocas, mi hermano. Eso lo prohíbe 1 Corintios 11. Afrenta a Jesucristo, ofende a Dios. Los hombres no pueden predicar con el rostro cubierto. Los hombres no pueden enseñar con la boca y la cara tapada. No importa la excusa que usted quiera dar, lo que ha demostrado que no tiene fe. Y si no tiene esa fe, donde tengo que decirlo, no me puedo detener, donde le permiten ya abrir los templos, no predique, siga hablando por internet, pero no haga el ridículo, porque ofende a Dios, ofende a Cristo, ofende al Espíritu Santo, lo ofende, lo contrista. No importa que diga, no, que hay que sujetarnos a las leyes, a la autoridad. Eso se trata de no hacer cosas de delincuentes. No, que nos persiguen, es que el mundo nos aborrece, mi hermano. El mundo nos aborrece, y el periodismo y los canales de televisión y la prensa mundana, que es mayoría, aborrece a la iglesia de Cristo.
Mire cómo apoyan el lesbianismo, el homosexualismo, el transexualismo, y pronto van a hacer que la pedofilia sea normal y que un viejo de 50 años quiera abusar de su niñita diciendo que está enamorada de ella y que el amor es grande, y que si usted y yo decimos algo se levantan en contra de nosotros. Porque el mundo a lo malo le está diciendo bueno. Y si usted se fija en la historia, usted ve documentales donde el Senado romano aprobó que violar a una mujer en un callejón era normal. Si quiere, investíguelo para que vea. El mundo se está acabando y Dios lo va a destruir. Sí, Dios lo va a destruir. Hemos perdido el discernimiento, hemos perdido la visión. O sea, cuando decimos que Jesucristo es el Señor, en realidad lo es. Para mí sí lo es. Para mí sí lo es. Para mí Jesucristo es el Señor. Pero cuando usted se predica con el rostro cubierto, ofende al Señor. Primera de Corintios 11. Pablo lo explica completamente. Entonces, vamos a caminar al son del mundo. Vamos a caminar al son de los gobiernos. Vamos a caminar al son de los depravados que están gobernando el mundo, que están dirigiendo el mundo y lo están llevando a una desgracia. Le sembraron el psicoterror. ¿Cómo puedes tú sembrarle un psicoterror a la gente? No salgan de su casa, vean televisión, vean internet, vean películas, vean series de televisión, hasta abrieron canales que VIP, algunas veces los abrieron. Entonces algo extraño está pasando, algo extraño está sucediendo. Y la prensa escrita y la prensa por la televisión y por el internet es cómplice de todo esto. ¿Por qué? Porque ellos lo hacen por dinero. A ellos no les importa el bienestar psicológico de las familias. Entonces después dicen que están aumentando los maltratos, que están aumentando los abusos sexuales, que están aumentando muchas cosas. Hay gente que se está enfermando porque está encerrada. Hay gente que tiene distintas enfermedades porque le han enfermado la mente a través de la televisión, del internet. Hay series de televisión, hay programas de televisión que traen mensajes subliminales. Porque ellos lo hacen por dinero, mi hermano. No se coma ese cuento que se preocupan por usted. El único que se preocupa por nosotros se llama Jesucristo. Y todo aquel que tiene el Espíritu de Dios se preocupa por la verdad de Dios. Esa cosa de creer que la iglesia está en victoria porque está en el internet y que el internet llega a todo el mundo. El internet no llega a todo el mundo. El internet no llega hasta lo último de la tierra. El internet no llega al Amazonas, no llega a las selvas, no llega a muchas partes de África. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque la Biblia dice en Mateo 24 y en Mateo 25, siervo malo y negligente, me conocías. Sabías que siembro donde no ciego y ciego donde no siembro. Quítate de aquí, amárrenlo y bótenlo de aquí. Ese es nuestro Señor Jesucristo hablando. El don que nos dio, el mensaje que nos dio, las promesas que nos dio. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las cosas que nos dio. Todo lo que Cristo nos ha dicho y lo que hemos hablado de Dios. Lo que hemos dicho del Cristo de la gloria. Seremos llamados a cuenta, y cuando decimos que Dios es grande y Dios es fiel, seremos probados.
Cuando decimos que nuestro Dios es nuestro sanador, seremos probados. Cuando decimos que Cristo tiene el dominio sobre todas las cosas, seremos probados. Entonces, muchos nos están destruyendo la fe, nos quieren destruir la fe, nos quieren destruir el gozo, nos quieren destruir la vida espiritual. En todo este estudio sobre la conspiración, nos quiere Satanás destruir, robar la identidad. Estaba hablando con un amigo mío ayer, un hermano en Cristo que está en una región lejos él es muy, por decirlo así, para la gente como un tanto imprudente, pero me dice: Juan, si aquí al negocio me llegan pastores con tapabocas a saludarme con el codo. Y él le reclama, pero varón, si usted es el hombre de Dios, si usted no, que hay que sujetarse a los gobiernos, que hay que tener cuidado. O sea, el cristianismo ateo, un cristianismo sin Cristo. Mire, hermano, y si yo estoy hablando así, primeramente lo digo por el Señor, y segundo, porque el Señor le quita a uno la venda de los ojos. En estos días Dios me habló. Dios, y yo se los digo a ustedes aquí, o sea, me trajo esa frase, la traducción de Apocalipsis, que todo el mundo se la sabe, pero a mí en la madrugada me retiñó esas palabras: quitar el velo. Significa quitar el velo, me decía. Quitar el velo, o sea, esto tiene que reventar por alguna parte, mi hermano. Esto tiene que reventar. Entonces hemos dejado que los mercenarios dañen el corazón y la mente de las personas. Hemos dejado que estos mercenarios dañen la vida espiritual del creyente, porque otros no son más fuertes que otros. Hay hermanos que son débiles. Mire, hermano, hay gente viendo pornografía, hay gente viendo novelas, hay gente viendo series de televisión, ya no leen la Biblia, ya no estudian la palabra de Dios. Ya eso no es lo primordial para ellos. Para ellos es la televisión en la mañana, la televisión en la tarde, la televisión en la noche. Eso es para ellos. No hay lectura de la Biblia, no hay lectura de la palabra de Dios. Y ahí se está cumpliendo lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 3, que habla del carácter de los hombres de los últimos días. Ahí no está hablando de predicadores falsos ni de profetas falsos. Está hablando de hombres perversos que no tendrán miedo de hablar en contra de Dios, en contra de los siervos de Dios. Pedro dice en su segunda carta, en el capítulo 3, que son burladores, que dicen que cuando viene Cristo, que cuando se va a acabar el mundo. Bueno, es tiempo de que la iglesia, si usa pantalón, se ponga pantalones y se los amarre, mi hermano, y le comience a decir la verdad a la gente. Le comience a decir al mundo y a esta gente, mercenarios, que no dicen la verdad. Tenemos que recapacitar, mi hermano. Tenemos que pensar dónde estamos parados. Yo si hablamos de revelación, me acuerdo una vez que Dios me dio una palabra. Me dio una palabra y me la ha traído a memoria estos días. Y me la dio hace tiempo. Me acuerdo cuando Dios me dijo: mi siervo, no mires lo que está a tu alrededor, solo cree a mi palabra. Y cuando me acordé en estos días de esa palabra que Dios me dio, le dije: Señor, te he fallado, verdaderamente te he fallado, pero me la ha traído a memoria. Nunca se me olvida desde ese día que me lo dijo. Me dijo: yo quiero llenarte de mi gloria. Desde hoy te tomo en mis manos.
mi siervo, no mires lo que está a tu alrededor, solo cree a mi palabra. Mi hermano, nunca se me ha olvidado eso, pero cuando Dios me lo trae a memoria, porque fue una promesa personal que pocas veces cuento, le dije: Señor, te he fallado, Señor, te he fallado. Yo no voy a hablar por usted, pero es que hacemos tanto alarde de que Jesucristo es el Señor, hacemos tanto alarde de que la gloria de Dios, que el poder de Dios, que la grandeza de Dios, y hablamos tan mal de los apóstoles del Señor, hablamos que Pedro lo negó, que Pedro era un cobarde, que Pablo no debió de ir a Roma, que no debieron de elegir a Matías como el apóstol número 12, y bla, y bla, y bla. Le hemos fallado al Señor. Hemos dejado que los que hacen las cosas por dinero hablen por nosotros. Hemos dejado que los falsos profetas que hablan de dinero y profetizan mentiras y dicen cosas estúpidas para quitarle dinero a la gente, para cautivar a la gente, porque le tengo una mala noticia: los falsos profetas tienen más seguidores en internet que muchos de los que me están viendo y escuchando. Tienen más agregados, tienen más seguidores. Porque como a la gente le gusta que le digan estupideces y a la gente le gusta que le digan boberías y que le hablen de paz y que le hablen de bendición y que vean que Dios está castigando al planeta y al mundo y a todos y que la ira de Dios cada día va a aumentar sobre los países de Sudamérica, los falsos profetas que usted critica, que yo denuncio como falsos profetas, aunque no los nombro por su nombre, pero muchos de ustedes sí los nombran por su nombre, que usted los señala como falsos profetas y lo son. Tienen más seguidores que usted, tienen más canales, tienen más suscritos en el canal que usted. Hay mujeres que parecen el diablo en su forma de vestir y en su forma, y dicen tonterías, mi hermano, y cómo descaradamente promueven el recasamiento y el adulterio y tienen más seguidores que usted y yo, porque nosotros se los hemos permitido, porque no hemos presentado al Cristo de la gloria. Estamos viviendo un momento frustrante. Estamos viviendo, y usted puede decir que está en victoria, sígase engañando, repítaselo todos los días como hacen los comunistas, como hacen los dos presidentes de Venezuela que están diciendo que están haciendo las cosas bien y los canales que los respaldan en sus estupideces. Siga usted repitiéndose esa mentira que está bien y que está en victoria y que si Cristo está conmigo en mi casa, gloria a Dios. Este mensaje va a llegar donde tenga que llegar. Pero la iglesia del 2020 está frustrada. La iglesia del 2020 no haya que hacer porque no se ha quitado el velo de los ojos. Quítate el velo de los ojos. Quítate. Sé ahora, ¿cómo dice el texto? Josué 1:9, ¿cómo es que dice? Porque por ahí lo ponen hasta en meme ahora. Y con un tipo que no es el Señor Jesucristo. ¿Cómo es que dice? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Solamente esfuérzate y sé valiente, dice. Eso lo dice la Biblia. Jesucristo dijo: yo me voy y recibiréis poder del griego dinamos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo dentro de tu casa, no, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigo. No vas a llegar a lo último de la tierra por el internet. Llegarás a 4 o 5 casas y bueno,
Y entonces, bueno, te voy a ser sincero, a mí no me da miedo decir esto, ni me da pena. ¿Sabes cómo decían los profetas cuando lloraban el pecado? Daniel capítulo 9, Isaías capítulo 66 y 64 y 63. ¿Sabes cómo decían los profetas? Nos hemos corrompido. Nunca decían, el pueblo se ha corrompido. No, te hemos fallado. Nos hemos corrompido. Y nuestra justicia ha venido a ser como trapo de inmundicia. Hemos pecado contra ti. Yo y mi pueblo, dijo Daniel. Yo y mi pueblo hemos pecado contra ti. A un profeta que yo tengo como el más íntegro de todos los profetas. Le hemos fallado a Dios y no lo queremos reconocer. El libro del profeta Joel dice, ahora así ha dicho Jehová, ceñíos, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan ellos, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Perdona nuestra iniquidad y no nos entregue al oprobio. Hermanos, nos están persiguiendo, nos están acosando, nos están rodeando nuestros enemigos y están preparando lazos contra nosotros. Y hay una iglesia que no quiere despertar, que no se quiere parar en la brecha para que Dios no castigue la tierra. Pero el Señor dice en Ezequiel 22:30, si mal no recuerdo, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí para que yo no fuera a destruir la tierra, y no lo hallé. Verso 31, por tanto juré en mi ira, por tanto derramé mi ira sobre ellos. Ahí está, un pueblo que fracasó. Porque no hubo un hombre de Dios, porque no hubo un pueblo que se parara en la brecha. Un pueblo que dijera, ya va, algo extraño está pasando, algo extraño está sucediendo. Y nosotros tenemos un Dios todopoderoso y lo tenemos en cuarentena como si fuera un ídolo, como si fuera un objeto. Tenemos a Dios en cuarentena. Tenemos a Dios encerrado en la casa y estamos conformes con el internet que usted y yo tenemos, pero que otros no tienen. Mi familia no tiene internet. Mi familia no ve mensajes por internet. No ve cultos por internet. Esa cosa de esa mente de la iglesia virtual, eso no es de Dios, mi hermano. Y vuelvo y le digo, yo estoy en las manos de Dios. Yo estoy en las manos de Dios. Pero eso de iglesia, y es que yo a veces veo a muchas personas de muchos países tan gozosos, creyendo que están en victoria, y yo digo, ¿será que mi celular está malo o está dañado? Porque este tiene 23 conectados. Mi hermano, porque dejamos que los mercenarios, que los que hacen las cosas por dinero, como los reporteros y como los falsos profetas y como los noticieros y los canales de televisión, han hecho lo que les ha dado la gana con nosotros. Ni siquiera somos protagonistas. Mira, hermano, si el infierno se desata, nosotros somos los únicos protagonistas. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo capítulo 16, verso 18, por ahí, ¿verdad? Eso está en Mateo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, pero hemos dejado que los predicadores mentirosos, que los noticieros falsos se apoderen de todo. Hemos dejado que se apoderen de la sociedad, hemos dejado que se apoderen de la iglesia, hemos dejado, no, Jesucristo es el Señor, Jesucristo sabe que es el Señor, pero tú estás dispuesto a hacer lo que el Señor dijo, porque también dice
Mateo 25, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se percató, sino que siguió la corriente del mundo. Lo estoy parafraseando porque dice a beber y andar con los borrachos, es decir, a seguir las corrientes del mundo. Vendrá el Señor de aquel siervo y lo castigará duramente. Haciendo fiesta porque hay una vacuna. Qué pena, qué vergüenza, qué pena. Y ahora empiezan a testificar. Dios permitió que hubieran 3 vacunas en abundancia porque hemos sido esta iglesia del 2020 que se cree Filadelfia. Hemos sido tan ingenuos, hemos sido tan irresponsables delante de Dios, hemos sido unos ilusos, estamos viviendo en un estado de negación cuando la gente en la calle necesita de la columna y baluarte de la verdad, que es la iglesia del Dios vivo, un Dios que no está en cuarentena, un Dios que no está muerto, un Dios que es Dios de vivo, un Dios que dice, tengo mis manos extendidas, abrió una puerta y bueno, como los gobiernos se pararon y le dijeron, usted no puede hacer culto porque... Sí, vamos a sujetarnos, no vaya a ser que... No vaya a ser que... No, hermano, no... Yo no me creo la gran cosa, pero yo creo en Dios y en lo que Dios me ha dicho y en lo que Dios me ha puesto en el corazón, y estoy así porque estoy en la casa, porque no puedo rebelarme, no puedo, pero sí salgo a la calle y veo que los mundanos tienen más fe que la iglesia. Por donde vivo yo, eso no existe cuarentena, no existe nada, mi hermano, no. Y todos estos 3 meses no he visto a ningún vecino ni a ninguna vecina llorar y gritar por un amigo, por un familiar muerto, por el barrio que está de luto, porque una cosa, no, hermano, conspiraron contra la iglesia y Dios siempre lo ha advertido. Pero la iglesia prefirió ser amigo del mundo y somos como la mujer fácil que no nos pueden lanzar un piropo porque ya nos creemos lo más. Sí, porque cuando el mundo piropea a la iglesia y dice, esa gente sí es santa, esa gente parece seria, si me llego a convertir, me convierto ahí porque esa gente es muy decente, y la iglesia cae en la lisonja y la adulación del mundo y el mundo la tiene encerrada. Siempre con esta situación, siempre me acuerdo del Salmo 137 que dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían alegría, y los que nos habían desolado nos pedían que cantásemos diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Jehová. Y ellos llorando sabían que ya estaban atrapados, decían, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Cómo vamos a cantar si estamos atrapados? ¿Cómo vamos a cantar si estamos apresados? Quiero recordarle una cosa, que a Pedro y a Juan le dieron una golpiza y le dijeron, a ustedes les dijimos que no hablaran en ese nombre, y ellos dijeron algo tan fácil, juzguen por ustedes mismos. ¿A quién le hacemos caso? ¿A Dios o a los hombres? O sea, si estoy hablando de un Dios vivo, si estoy hablando del sanador, si estoy hablando del libertador, si estoy hablando de que si me muero de una enfermedad me voy con Él, ¿por qué les voy a hacer caso a ustedes? ¿Por qué les vamos a hacer caso a ustedes?
Les dieron una paliza y lo que se echaron fue a reír y a alegrarse. Señor, también nos azotaron y nos golpearon y nos metieron presos como te hicieron a ti. Gloria a tu nombre, Padre Santo, que se hagan milagros en el nombre de tu Santo Hijo Jesús, mientras que nosotros predicamos. Eso es lo único que te pedimos. Y descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Al apóstol Pablo le pusieron cadenas y le predicó a Félix, a Festo, a Agripa, al sumo sacerdote le predicó en la cara y le habló del Cristo que le prohibían que hablara. Ay, hermanos, los héroes no existen hoy en día. Los héroes no existen hoy en día. Tenemos a un Esteban que aunque ellos se taparon los oídos, él decía: veo la gloria de Dios, y al Hijo de Dios sentado a la diestra del poder de Dios, y lo apedrearon y murió apedreado, porque ese es el fin de los cristianos. Sabed que si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció primero. Y va a llegar la hora que algunos los van a matar pensando que rinden un servicio a Dios. Mi hermano, ¿cuál será la iglesia que existe hoy en día? Dimos el estudio del juicio del gran trono blanco, dimos el estudio de las 7 iglesias y de una iglesia creída que se creía algo que no era, que pensaba que las señales de Dios era el dinero. Ay, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Hablamos mucho de que la Biblia es el libro de Dios, pero no lo creemos. No le creemos a la Biblia. Y zapatee, grite y pelee, pero todo lleva un fruto. Los falsos profetas llevan frutos malos. Los verdaderos profetas llevan frutos buenos. Los que dicen que tienen el poder de Dios, aunque sea un demonio, sale gritando. Los que dicen que para Dios no hay nada imposible, los muertos resucitan. Los paralíticos caminan, los mudos hablan, los sordos oyen, los ciegos ven, los leprosos son limpiados y a los pobres se les anuncia el evangelio, se les dice que hay esperanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Creo que hasta aquí, mi hermano, llegó el estudio sobre la conspiración sobre el pueblo de Dios. Que el Señor nos ayude, mi hermano, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, porque nos hace falta, voy a hablar por mí, para que nadie se ofenda, nos hace falta más de Dios, no en la mente, sino en nuestro espíritu, porque el Espíritu de Dios y nuestro espíritu son uno delante de Dios. Nuestro espíritu totalmente muerto y hemos recibido vida por el Espíritu Santo de Dios que fue derramado en nuestros corazones, según Romanos 5:5. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? ¿Quién condenará? Si Cristo fue el que murió, el que aún también resucitó, el que está sentado a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Quién nos separará de sus promesas? Porque hemos dejado que los mundanos hablen por nosotros, que los falsos profetas, que los mercenarios hablen por nosotros. Hemos dejado que los políticos hablen por nosotros y la iglesia en un momento de tiniebla se quedó muda. Porque hablan de fe y hablan de Cristo. Está muda, mi hermano. Eres pobre, miserable, tú no sabes todavía quién eres. Eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado y ropas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y untes colirios en tus ojos para que puedas ver lo que está pasando hoy en día. Quítese el velo que tienen los ojos. Quítese el velo
porque Jesucristo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un gran monte no se puede esconder, ni se agarra a la lámpara o el candelabro y se pone debajo de la cama, sino que se pone en medio de la mesa y así alumbra toda la casa. Así vuestra luz, iglesia, alumbre delante de los hombres. No se crea que ahorita usted, por ser la iglesia, es la protagonista del tiempo final. Ni siquiera hemos llegado así a lo que Cristo nos prometió. Ni siquiera hemos tomado las verdaderas promesas de Cristo, como lo hizo Esmirna, que estuvo dispuesto hasta la muerte. ¿Por qué? Porque no hemos alumbrado al mundo perdido y sin esperanza, a un mundo que las televisoras dicen que el mundo se acabó, que la pandemia va a acabar la sociedad, que la pandemia va a cambiar el sistema del mundo. Mire, hermano, cómo... Ay, Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Bueno, algún día todos estaremos delante de Dios. Y si por la verdad me van a pasar cosas, gloria a Dios. Ya un día sufrí como malhechor, toca sufrir como hijo de Dios. Porque cuando estuvimos en el mundo no nos daba pena decir cosas feas, no nos daba pena mentir. Cuando estábamos en el mundo no nos daba pena hacer el ridículo. Ahora que estamos en Cristo Jesús, bueno, decimos lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, y Dios respaldará su palabra con señales y milagros. ¿Cree usted que Jesucristo es el Señor? Yo también. Y los demonios también creen. Mi hermano, toca echarle aceite a nuestras lámparas para que cuando venga el esposo tengamos reserva y todo. El Señor le bendiga mucho. Hasta aquí el estudio de las conspiraciones. De una u otra forma hay que decir la verdad, y esto tiene que reventar por algún lado. El Señor te bendiga, mi hermano.